Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y a este comentario de la lección de Escuela Sabática realizada por el pastor Esteban Bor, Alejandro Bullón y Ted Wilson. Les recordamos, mis apreciados, que analizamos lo que estos pastores dicen sobre los temas más importantes de la lección, buscamos en sus predicaciones lo que ellos nos comentan y lo analizamos en este video y en este comentario con los temas de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 3 titulada La historia de fondo, el prólogo. Vamos a orar para comenzar, no sin antes extenderles la invitación a que se suscriban a nuestro ministerio si aún no lo han hecho, que puedan compartir este mensaje con todos sus contactos, porque sin duda muchas personas necesitarán, como nosotros, conocer y aprender de Jesús. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y porque cada día nos demuestras tu infinito amor. Al iniciar este estudio, oh Dios, nos ponemos en tus manos de amor para que podamos aprender de tu palabra conforme a tu santa voluntad. Bendice a cada persona que escucha, oh Dios, este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Alejandro Bullón y la palabra hecha carne. La palabra hecha carne se refiere a los pasajes bíblicos de Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este versículo se entiende como una referencia a la encarnación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien asumió una naturaleza humana para habitar en medio de la humanidad y llevar a cabo la obra de redención. El pastor Alejandro Bullón suele destacar varios puntos importantes cuando habla de este tema en sus predicaciones. Jesús como la manifestación de Dios. El pastor subraya que Jesús es la manifestación visible de Dios en la tierra. A través de su vida y su ministerio, Jesús reveló el carácter y el amor de Dios de una manera que los seres humanos pudieran entender. La palabra en este contexto se refiere a la voluntad y la naturaleza de Dios que se expresan plenamente en Cristo. La importancia de la encarnación. El pastor Bullón enfatiza que la encarnación de Jesús es fundamental para la salvación. El hecho de que Dios haya decidido hacerse hombre muestra la magnitud de su amor por la humanidad y su deseo de salvarla del pecado. Sin la encarnación no habría sido posible el sacrificio de Cristo en la cruz. El verbo como fuente de vida. Bullón también señala que Jesús, como la palabra hecha carne, es la fuente de vida espiritual y eterna. A través de su mensaje y su sacrificio, Jesús trae luz y vida al mundo, ofreciéndonos la oportunidad de ser transformados y reconciliados con Dios. Jesús como modelo de vida. Otro punto clave en los sermones del pastor es que Jesús, al vivir como hombre, nos dio un ejemplo de cómo vivir en comunión con Dios. Su vida refleja cómo los seres humanos pueden depender completamente de Dios y obedecer su voluntad. La humillación de Cristo. A menudo se destaca la humillación de Jesús al hacerse carne, lo cual es un acto de condescendencia divina. El creador del universo decidió asumir una condición humana limitada, sujeto a las fragilidades del cuerpo, el sufrimiento y la muerte. Bullón resalta que este acto de humillación es el mayor ejemplo de amor y sacrificio. La encarnación de Jesús muestra que no hay límite al amor de Dios, ya que estaba dispuesto a descender a las condiciones más bajas para salvar a la humanidad. La revelación de la naturaleza de Dios. Alejandro Bullón pone en énfasis particular en que a través de la encarnación de Cristo vemos la naturaleza real de Dios. Muchos tienen una percepción distorsionada de Dios como alguien distante o severo, pero Jesús, como la palabra hecha carne, vino a corregir esas percepciones. Todo lo que Jesús hizo y dijo mientras estaba en la tierra es un reflejo directo del carácter de Dios, un carácter de amor, compasión, justicia y verdad. Bullón señala que al estudiar la vida de Cristo aprendemos quién es Dios en esencia, el llamado a imitar a Cristo. Otro aspecto clave en la enseñanza es que la encarnación de Cristo no solo nos muestra cómo es Dios, sino también cómo nosotros debemos vivir. Jesús, al tomar forma humana, vivió una vida de obediencia total al Padre. Nos dejó un modelo a seguir, aunque los seres humanos somos imperfectos.
Jesús mostró que es posible vivir en comunión con Dios y obedecer su voluntad si dependemos completamente de Él. Bouillon suele aplicar este principio a la vida diaria del creyente, animando a que los cristianos imiten el carácter y la humildad de Cristo. La comunión personal con Cristo hoy. También suele mencionar que aunque Jesús ascendió al cielo, la palabra hecha carne sigue estando presente entre nosotros a través del Espíritu Santo y la Escritura. La encarnación no fue solo un evento del pasado, es algo vivo hoy en nuestras vidas. Jesús sigue siendo accesible a cada creyente y podemos tener una relación personal con Él. A través de la oración y el estudio de la Biblia, podemos seguir experimentando la cercanía de Cristo y su poder transformador. Jesús y la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Otro aspecto importante es que explora cómo Jesús, siendo la palabra hecha carne, vino no solo a salvarnos, sino también a restaurar en nosotros la imagen de Dios que se había perdido con el pecado. Al creer en Cristo y permitir que su Espíritu trabaje en nuestras vidas, podemos ser transformados y reflejar el carácter divino. Este proceso de santificación, según Bouillon, es una parte esencial de la vida cristiana y es posible gracias a la encarnación de Cristo. La esperanza en la segunda venida. Finalmente, Bouillon conecta la encarnación con la esperanza cristiana en la segunda venida de Cristo. Así como Jesús vino una vez en humildad, la Biblia promete que Él volverá, pero esta vez en gloria y poder. Bouillon suele animar a los creyentes a mantener esta esperanza viva, sabiendo que aquel que una vez fue la palabra hecha carne, volverá para redimir completamente a su pueblo y establecer su reino eterno. Pastor Esteban Bor, ¿oír o no oír la palabra de Dios? El pastor Bor ha hablado frecuentemente sobre la importancia de escuchar la palabra de Dios. Para él, oír la palabra es un concepto clave en la vida cristiana, ya que tiene implicaciones no solo para la comprensión del mensaje de Dios, sino también para la transformación personal y la obediencia a su voluntad. Aquí hay varios aspectos que Bor podría destacar en sus enseñanzas sobre el tema de oír o no oír la palabra. Oír con un corazón dispuesto. El pastor enfatiza que no es suficiente simplemente escuchar la palabra de Dios de manera superficial. Es necesario oírla con un corazón dispuesto a aceptar la verdad y a ser transformado por ella. En sus sermones, Bor a menudo se refiere a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, según Bor, subraya la importancia de tener una disposición espiritual abierta para recibir lo que Dios quiere decirnos. En muchas ocasiones menciona que las personas pueden oír el mensaje de la palabra, pero si no están dispuestas a aceptar la corrección y cambiar sus vidas, esa palabra no tendrá efecto en ellas. Es decir, hay una diferencia entre oír físicamente y escuchar espiritualmente con la intención de obedecer. La responsabilidad de los que oyen. Según Bor, al escuchar la palabra de Dios, los cristianos adquieren una responsabilidad. Oír la verdad trae consigo la obligación de vivir conforme a esa verdad. Cita frecuentemente Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sin actuar es en sus palabras una forma de autoengaño. Para Bor, el verdadero discípulo de Cristo no solo oye la palabra, sino que también la pone en práctica. El peligro de no oír la palabra. En varios de sus estudios bíblicos y sermones, el pastor Esteban Bor advierte sobre los peligros de no oír la palabra de Dios. Esto puede manifestarse en varias maneras. Algunos pueden rechazarla activamente, mientras que otros pueden volverse insensibles al mensaje debido a la apatía o la distracción con las cosas del mundo. En este contexto, Bor a menudo menciona profecías bíblicas que predicen un tiempo en que las personas buscarán oír la palabra de Dios, pero no podrán encontrarla. Amós 8:11 y 12. Este hambre por la palabra será una consecuencia de no haberla valorado cuando estaba disponible. También señala que cuando las personas se acostumbran a desoír la palabra de Dios, sus corazones se endurecen. Esto las aleja progresivamente de la verdad, dejándolas espiritualmente ciegas y vulnerables a la confusión y el error.
La palabra como alimento espiritual. El pastor compara escuchar la palabra de Dios con alimentarse espiritualmente. Él enseña que, así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse saludable, el alma necesita la palabra de Dios para crecer y fortalecerse. Citando pasajes como Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bohr afirma que los cristianos deben hacer de la palabra de Dios su fuente diaria de sustento espiritual. No oír la palabra equivale a privarse de ese alimento esencial. La necesidad de discernimiento al oír. En sus mensajes también hace hincapié en la importancia del discernimiento cuando se escucha la palabra. Él advierte que no todo lo que se presenta como la palabra de Dios es realmente fiel a la Biblia. En un mundo lleno de falsas enseñanzas y doctrinas engañosas, los cristianos deben ser como los bereanos, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Bohr anima a sus oyentes a no aceptar ciegamente cualquier mensaje, sino a compararlo con la Escritura para asegurarse de que es conforme a la verdad bíblica. La relación entre la palabra y la fe. El pastor enseña que la fe cristiana se fortalece al oír la palabra de Dios, citando Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bohr explica que el crecimiento espiritual depende directamente de cuánto se escucha y asimila la palabra. Cuando las personas se exponen regularmente a las Escrituras y la enseñanza bíblica, su fe se profundiza y se robustece. No oír la palabra conduce a una fe débil, vacía y vulnerable a la duda. El rechazo de la palabra y sus consecuencias. Bohr a menudo hace referencia a episodios en la Biblia en los que el pueblo de Dios rechazó su palabra y sufrió las consecuencias. Ejemplos como el endurecimiento del corazón del faraón en el Éxodo o la rebelión de Israel en el desierto ilustran cómo la desobediencia y la negativa a escuchar la palabra de Dios llevaron a la destrucción o el juicio divino. Bohr advierte que el rechazo constante de la verdad divina puede tener consecuencias eternas, como la separación de Dios y la pérdida de la salvación. La palabra y la obediencia. Finalmente, Bohr enseña que escuchar la palabra de Dios debe llevar a la obediencia. La palabra no es solo un mensaje para ser entendido intelectualmente, sino una guía para la vida diaria. A menudo cita Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», como un recordatorio de que el amor por Dios se manifiesta en la obediencia a su palabra. Para él, no oír la palabra es equivalente a desobedecer, lo que lleva a una vida alejada de los propósitos de Dios. El pastor Ted Wilson y la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, un concepto central tanto en la Biblia como en la fe cristiana. En sus sermones y escritos, Wilson destaca varios aspectos claves de este tema que resuenan constantemente dentro de la perspectiva adventista. Aquí algunos de los puntos más destacados según el pastor Ted Wilson. La gloria de Cristo revelada en su carácter. Subraya que la verdadera gloria de Cristo no es limitada a manifestaciones físicas o de poder, sino que se revela principalmente en su carácter. A menudo cita pasajes como Éxodo 33, 18 y 19, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios y en respuesta, Dios revela su bondad y misericordia. Wilson enfatiza que de manera similar, la gloria de Cristo se muestra en su compasión, su amor incondicional, su paciencia y su sacrificio en la cruz. La gloria de Cristo se manifiesta más profundamente en su disposición de humillarse y sacrificarse por la humanidad. La gloria de Cristo en la cruz. Uno de los énfasis más importantes en los mensajes del pastor Ted Wilson sobre la gloria de Cristo es su sacrificio en la cruz. Aunque el sufrimiento y la humillación de la crucifixión parecen lo opuesto a la gloria desde una perspectiva humana, para el pastor este es el mayor acto de amor y la mayor revelación de la gloria de Cristo. Él a menudo menciona que la cruz es el momento culminante en el que Cristo revela su verdadera naturaleza, al entregar su vida por la salvación de la humanidad. La gloria de Cristo, por tanto, no se ve solo en su poder y majestad, sino en su sacrificio redentor. La gloria futura de Cristo en su segunda venida.
Ted Wilson también habla frecuentemente sobre la gloria de Cristo que será revelada en su segunda venida. Desde una perspectiva adventista, la segunda venida de Cristo es un evento de máxima importancia. El pastor señala que en esa ocasión Cristo vendrá en todo su esplendor y majestad, acompañado por los ángeles para redimir a su pueblo y establecer su reino eterno. A menudo cita textos como Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7, donde se describe cómo verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. El pastor enfatiza que la gloria que los creyentes verán en ese momento será una manifestación visible del poder, la justicia y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. La gloria de Cristo en la transformación de los creyentes. También se aborda como la gloria de Cristo tiene un impacto directo en la vida de los creyentes. Al contemplar la gloria de Cristo, los cristianos son transformados a su imagen, reflejando su carácter y viviendo de acuerdo a su voluntad. Citando 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Wilson señala que la gloria de Cristo tiene un efecto santificador en los que se acercan a Él y permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Esta transformación progresiva es vista como parte del proceso de preparación para la segunda venida de Cristo. La gloria de Cristo como la verdad presente. La gloria de Cristo también se manifiesta en el mensaje de la verdad presente. Esto se refiere al mensaje que la Iglesia Adventista promueve como esencial para este tiempo de la historia humana, incluyendo el llamado a la obediencia a los mandamientos de Dios, la observancia del sábado y la proclamación de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Wilson cree que proclamar estas verdades es una forma de dar gloria a Cristo, ya que exalta su papel como Creador, Redentor y Señor que pronto regresará. La gloria de Cristo en la restauración final. También relaciona la gloria de Cristo con la restauración final de todas las cosas. En el plan de redención, Cristo no solo viene para salvar a los seres humanos, sino para restaurar el orden original de la creación, la tierra nueva, donde no habrá más muerte, dolor o pecado. Apocalipsis 21:1-4. Será una revelación completa de la gloria de Cristo como Creador y Redentor. El pastor enseña que los redimidos podrán experimentar y contemplar la gloria de Cristo de manera directa en el reino eterno, donde su gloria iluminará todas las cosas. La gloria de Cristo como el enfoque central de la vida cristiana. Finalmente, el pastor Ted Wilson en sus sermones insta a los creyentes a hacer de la gloria de Cristo el centro de sus vidas. Esto significa vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo, predicar el Evangelio con poder y mantenerse fieles a los principios bíblicos. Incluso en tiempos de prueba y desafío, Wilson recalca que al poner la gloria de Cristo por encima de cualquier otra cosa, los cristianos no solo se preparan para su segunda venida, sino que también son testigos poderosos de su amor y verdad en el mundo. Padre Santo que estás en el cielo, oh Dios, ayúdanos a entender lo importante que es entender y comprender tu palabra, oírla y ponerla en práctica. También, oh Dios, apropiarnos de cada mensaje para poder crecer en nuestra vida espiritual y que podamos también compartir ese mensaje de esperanza al oír tu palabra, al asirnos de la gloria de Cristo y poder poner en práctica un mensaje que se nos ha sido dado para compartir. Que ese sea nuestro principal objetivo, Dios, y que podamos también ser una luz, un faro para todas aquellas personas que necesitan conocerte. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia, por cada petición de oración elevada al cielo. Solo tú conoces cada corazón y cada necesidad, por eso la ponemos en tus manos de amor para que sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. Perdona, oh Dios, nuestros pecados. Constantemente fallamos, pero nos ponemos en tus manos para cada día mejorar, para cada día ser diferentes y entregarnos por completo a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por quedarse hasta el final, por compartir este mensaje de amor, de enseñanza, para que juntos
podamos seguir en cada día aprendiendo de Jesús. Dios te bendiga.